Hemos llegado entonces a Pentecostés, este acontecimiento pues tan fundamental en la vida de la iglesia. Y Pentecostés, pues como manifestación de la tercera persona de la Trinidad, es único, jamás volverá a suceder otro acontecimiento. Es cierto, en la historia han habido, digamos así, como nuevas experiencias donde el Espíritu ha sido manifestando, pero Pentecostés como tal solamente es uno. La solemnidad de Pentecostés, así como la encarnación es un misterio de la gracia único también, como el Verbo se encarna, también la manifestación pública del Espíritu que sucedió a los apóstoles, eso fue único. Si bien es cierto, se habla pues de que en la iglesia necesitamos un nuevo Pentecostés, pero eso es una forma de decir de que esa presencia se sigue actualizando, Él sigue manifestando sus dones, sus carismas, lo sigue dando su iglesia, pero esa manifestación en cuanto a la tercera persona de la Trinidad fue única. Y yo pienso pues que hemos de poner nuestra mirada en el Espíritu Santo en cuanto a persona, porque a veces muchos cristianos da la impresión de que ellos ven al Espíritu más como una fuerza, como una, digamos así, como una cualidad, digamos como un fuego. Sí, son figuras para para expresar lo que es el Espíritu Santo, pero pienso que tenemos que poner más la mirada en el Espíritu en cuanto que es persona, en cuanto que está a mi lado, me instruye y me revela la palabra, me lleva a Cristo. Porque nosotros, pues, a Cristo no lo podemos conocer y a Cristo no lo podemos amar solamente pues con criterios humanos, no se puede, porque estamos aquí en el terreno de la gracia, estamos ya en lo que es puramente sobrenatural. Y para nosotros, pues, aunque algunos decía por ahí el doctor Ricardo Castañón hablándonos sobre el Espíritu Santo, que para algunos daría la impresión de que cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, como que si el Espíritu Santo fuera de tercera categoría, digamos, el Padre la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu la tercera persona. No, no es así, sino que es una falsa comprensión que se tiene de lo que es el misterio de la Trinidad. Para nosotros, pues, precisamente tenemos que comenzar en el Espíritu Santo. Es cierto, el Espíritu Santo es la tercera persona que se ha revelado y por la cual, pues, todo el misterio de la redención, el misterio de la gracia alcanza su culmen, todo el misterio pascual alcanza su plenitud en el don del Espíritu Santo. Por eso la Pascua dura 50 días, a los 50 días viene el Espíritu Santo donde alcanza la plenitud, todo el misterio pascual, y allí converge toda la redención, la creación, así como dice hoy el Salmo, envía tu Espíritu, y decíamos en el responsorio, envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. O sea, el Espíritu está presente en la creación, desde siempre ha estado presente el Espíritu Santo. Solo que he dicho, en Pentecostés se manifiesta como en cuanto persona. O sea, no es que el Espíritu Santo empezó a manifestarse cuando la iglesia pues tiene que comenzar su misión. No, el Espíritu Santo estaba presente siempre, por eso en el don del Espíritu nosotros comprendemos todos estos misterios ya, de lo que es la creación, la redención y la santificación que va obrando el Espíritu Santo. Los misterios principales, pues la creación que se atribuye al Padre, pues según el Antiguo Testamento, la redención a Cristo y la santificación al Espíritu Santo, porque el don del Espíritu ha sido dado a la iglesia no para que yo me sienta feliz por los dones que Él me da, por los carismas que Él me va dando, porque esa es una de las tentaciones en las que pueden caer muchos hermanos que conforman la renovación carismática, insisten mucho en el don del Espíritu, pero a veces da la impresión que ellos enfatizan mucho en los dones. Sí, está bien eso, pero no es eso lo principal. Lo principal es la santificación que va obrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para la misión que ella tiene que cumplir, la misión que ella tiene que seguir hasta el final de los tiempos. Por eso yo siempre digo, estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, hasta cuando Cristo venga. Y no es porque Él va dando no va dando los dones del Espíritu para que yo me sienta contento porque tengo tales dones, tales carismas, y los ejerza allí,
haciendo gala de esos dones, no, se trata de que yo sea santo, con la presencia del Espíritu Santo, que me deje santificar, porque una cosa es que tengamos el Espíritu Santo, una cosa es que lo hayamos recibido, y otra cosa es que permanezcamos en el Espíritu, ¿va? O que vivamos en el Espíritu, como dice San Pablo, ¿va? Dando muerte a la carne, ¿va? La santificación que va obrando el Espíritu Santo, eso es lo principal. La misión que la Iglesia tiene que cumplir en este mundo, para eso ha sido dado el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, como dijo San Pablo VI, es el alma de la Iglesia. Y refiriéndose a la evangelización, decía el santo Papa Pablo VI, de que no puede existir evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Si eso así es. Por eso nosotros, pues he dicho, aunque el Espíritu Santo se ha revelado en cuanto a tercera persona, pero para nosotros es por Él donde hemos de comenzar. Hemos de entrar en la presencia del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, todos los misterios de nuestra fe es Cristo el centro, nuestra fe es cristocéntrica, pero también para conocer a Cristo, adentrarnos en el misterio de Cristo, vivir a Cristo, que Cristo se vaya manifestando en nosotros, tenemos que comenzar en el Espíritu. Porque el único que conoce a Cristo es el Espíritu Santo. El único que nos va a adentrar en la profundidad de lo que es el misterio de Cristo es el Espíritu Santo. Si yo no entro en la presencia del Espíritu, jamás voy a conocer a Jesucristo y jamás voy a amarlo. Y precisamente el Espíritu Santo es el que hace brotar en mí la fe, el creer en Cristo, porque dice el Evangelio que hemos escuchado, que de esta fe en Cristo es lo que me garantiza de que el Espíritu Santo va haciéndose presente en mi vida y se va convirtiendo en un manantial de esta fe en Cristo. Pero esta fe es el don del Espíritu Santo también. Por eso nosotros, para conocer a Cristo, amarlo, tenemos que cultivar siempre ese amor, esa amistad al Espíritu Santo, invocarlo, pedirle que nos ilumine, que nos revele el rostro de Cristo. Porque precisamente hoy tuvimos también una asamblea de la palabra en Coatepec, y yo les enfatizaba en esto, conectando un poco ya con Pentecostés, de que nosotros no vamos a entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI enfatiza mucho en este tema en Verbum Domini. Las palabras del Señor no se pueden entender, y como decía también la Dei Verbum, dice, así que esa palabra de Dios que ha sido escrita por inspiración del Espíritu Santo para entenderla, interpretarla, escucharla, vivirla, creerla, acogerla, tenemos que hacerla en el Espíritu Santo, dice Papa Benedicto XVI. Entonces esto es profundo. Entonces, para que nosotros vayamos entrando en este mundo sobrenatural, conocer a Cristo, tenemos que entrar primero en el Espíritu Santo. Yo así veo las cosas, entrando en el Espíritu Santo, yo conozco a Cristo y entonces el Espíritu Santo me va configurando con Cristo, y conociendo a Cristo, amando a Cristo, voy conociendo al Padre, porque a su vez Cristo revela quién es el Padre. Cristo es la manifestación, la epifanía del Padre. Como le decía a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero para ver yo a Cristo, tengo que verlo en el Espíritu Santo, para ver en Él al Padre también. Por eso en el Espíritu Santo entramos a la dimensión trinitaria, ¿no?, de nuestra fe. Y toda nuestra vida, lo que hacemos en esta vida, pues llamamos vida espiritual, porque vamos aprendiendo a vivir en el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo. Entonces decimos, llevamos vida espiritual. Todo lo que hacemos tiene que ser espiritual, aunque también al mismo tiempo es humano, pero tiene que ser espiritual. Por el Espíritu Santo vamos entrando en esa vida sobrenatural, porque sin el Espíritu Santo no hay vida, sin el Espíritu Santo pues hay oscuridad, hay tinieblas, hay muerte, porque no conozco a Cristo, no puedo amar a Cristo, yo no puedo entender a Cristo sin el Espíritu Santo. Toda mi vida es oscura, como hoy nos describe pues la primera lectura con ese lenguaje simbólico con que habla Ezequiel. Mi vida es esta vida, digamos así. Caminábamos en este mundo sin el Espíritu Santo, caminaríamos en sombras de muerte constantemente. Seríamos como esos huesos secos, dice aquí el profeta, huesos secos sin el Espíritu. Así como nuestro cuerpo sin el alma, ¿qué sería? Un cadáver.
Igual sin el Espíritu Santo, pues no podemos tener vida sobrenatural, no podemos tener la vida de Dios en nosotros, porque Cristo no estaría presente en nosotros. Entonces vamos a ir entrando a este misterio. Claro, en esta tierra, pues nosotros, el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, pero he dicho, tenemos que ir redescubriendo una y otra vez más este tesoro. Dice que es como un manantial que ha nacido en nosotros, dice el Señor, que salta hasta la vida eterna, torrente de agua viva, dice. Manan del interior de aquel que cree en Él, en el Espíritu, y vamos a alcanzar esa plenitud hasta que lleguemos a la vida eterna, porque aquí en esta tierra, si bien es cierto, tenemos el Espíritu Santo, pero como dice Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado, lo tenemos como primicia, porque resulta de que nosotros tenemos que ir haciendo un camino de asimilación, de ir entrando en esa plenitud, en la medida que yo me dejo conducir, me dejo santificar por el Espíritu Santo, en la medida que yo me dejo que Él me vaya configurando con Cristo, entonces ya voy entrando a esa vida eterna y podemos decir con propiedad que estamos ya pregustando esa vida eterna, pero que la plenitud del Espíritu, vivir en esa plenitud ya donde ya nada nos haga falta, donde ya todo nuestro ser sea colmado plenamente, eso será posible solo en la vida eterna. Mientras tanto tenemos que ir caminando, ir asumiendo pues también el sufrimiento de esta vida también, como dice Pablo, hasta la creación está gimiendo, dice, tantas pruebas que llevamos en esta vida, pero dice que las pruebas de este mundo, los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que se nos va a manifestar allá. Esa gloria es el Espíritu Santo, en la que vamos a adorar al Padre y al Hijo también. Vamos a amar al Padre y al Hijo, porque el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Como decían los santos padres, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el amor es el Espíritu Santo. Dios es amor, digamos así, como decía San Juan. Entonces vamos a ir entrando para tener esta vida, para que no seamos huesos secos, porque sin el Espíritu Santo somos huesos secos siempre. No tenemos vida, hay muerte, y el pecado pues nos puede dominar, el pecado que nos sumerge en la muerte. Sin el Espíritu Santo todo eso nos puede pasar, y de hecho eso pasa en el mundo porque no se abren las puertas, no se abre el corazón al Espíritu Santo. Pues en este Pentecostés, pues que sea este momento para renovarnos en esa gracia inmensa que se nos ha dado. Ya tenemos esa vida de Dios, la vida sobrenatural se nos ha dado ya, así que nosotros pues ya la muerte física pues no nos tendría que afligir, porque eso pues tenemos ya la garantía de la vida eterna, las primicias, dice Pablo, en el Espíritu Santo, sentirnos dichosos por el don del Espíritu, ir pues conociendo más a Cristo, amarlo, porque a fin de cuentas he dicho, el Espíritu Santo ha sido dado para eso, para que Él dé testimonio de Cristo, para que Él me vaya haciendo conocer a Cristo y para que yo viva a Cristo, alcanzar esa plenitud.